Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Generalidades. El desarrollo del sistema nervioso inicia en etapas tempranas del desarrollo embrionario gracias a nuestro programa genético. Este inicia en la tercera semana de gestación en la morfogénesis, desarrollando un disco trilaminar con el proceso de gastrulación, quedando así dividido en 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. En la neurulación, el sistema nervioso es configurado en el ectodermo en 2 etapas. La primera es la inducción neural que origina al sistema nervioso. La segunda es el neuroectodermo, el cual forma el tejido epidérmico o piel. Al día 18 se forma la placa neural mediante la inducción de proliferación celular del neuroectodermo. Formación del tubo neural. Empieza cuando la placa neural se dobla y aparece un surco neural en la línea primitiva y pliegues neurales a cada lado de este surco. Estos pliegues neurales se van a fusionar en la línea primitiva formando un tubo neural hueco, como observamos en la imagen. Por el día 23, gran parte del tubo se ha fusionado, quedando abierto el neuroporo caudal y rostral, los cuales se van a cerrar a la 4ª semana. Por último, si ocurre un fallo en el cierre del neuroporo caudal, se darán alteraciones en la médula espinal, músculos, piel, entre otras estructuras, y si el fallo se da en el neuroporo rostral, las alteraciones se darán a nivel del encéfalo. Formación de la cresta neural. Una vez cerrado el tubo neural, se da lugar a la formación de la cresta neural. La parte externa de cada pliegue se separa del tubo y del ectodermo, y estos pliegues divididos se fusionan formando la cresta neural, que ahora se sitúa entre el tubo neural y el ectodermo. Desarrollo del tubo neural. Durante el proceso de neurulación, la placa neural se aplana, se alarga y se pliega sobre sí misma en torno al surco neural, que acaba teniendo forma de U a medida que las paredes se levantan, formando las crestas neurales y el tubo neural. En este momento del proceso, el tubo está abierto por ambos extremos. Nos referimos a los neuroporos caudal y rostral. Lo normal es que estas aperturas se cierren después de unos días, sin embargo, en ocasiones el tubo no se cierra correctamente, lo cual da lugar a trastornos como la espina bífida y la anencefalia, que son malformaciones muy graves en el cerebro. Al momento de desarrollarse el tubo neural, existe un proceso en el cual se establece un patrón dorsoventral que va a servir para diferenciar y determinar las células que se encargarán de las funciones sensoriales. Estas células se ubicarán en la zona dorsal del tubo neural. En cambio, las células que se ubican en la zona ventral se encargarán de desempeñar las funciones motoras. El establecimiento de este patrón se produce por mecanismos inductores a través de señales que provienen de la notocorda, las cuales van a inducir la formación de la placa del suelo, y posterior a esto se diferenciarán las células encargadas de la coordinación motora. Por otra parte, las células especializadas en la información sensorial se forman gracias a las señales que provienen del ectodermo dorsal, que darán lugar a la placa del techo. Médula espinal. Vista de una forma transversal, se encuentran 2 áreas definidas. Una zona interna en forma de H constituida por una sustancia gris, donde encontramos las astas dorsales donde llegan las proyecciones sensitivas y las astas ventrales donde parte la información motora, y una zona externa conformada por una sustancia blanca. Los 31 pares de nervios raquídeos se unen a cada segmento de la médula espinal a través de las raíces dorsales y ventrales. La raíz dorsal procede de neuronas unipolares donde sus terminales sinápticas se encuentran en las astas dorsales de la sustancia gris,
y la raíz ventral parte de neuronas motoras multipolares cuyos cuerpos celulares se ubican en las asas ventrales de la sustancia gris. Estructura del tallo cerebral. Está conformado por tres estructuras que son mesencéfalo, puente o protuberancia y bulbo raquídeo. Está formado por núcleos de sustancia gris y por tractos de sustancia blanca. Sus funciones principales son: contiene las raíces de los nervios craneales para la transmisión de señales motoras y sensitivas de la cabeza y el cuello. Funciona como una zona de relevo para los tractos sensitivos y motores. Y está conformado por grupos de núcleos que controlan funciones vitales, como los reflejos, el control respiratorio, el cardíaco, etc. El mesencéfalo. Está formado por dos partes. Primero, el tectum, que corresponde a la zona dorsal y contiene tubérculos cuadrigéminos inferiores, que participan en funciones auditivas, y tubérculos cuadrigéminos superiores, que intervienen en funciones visuales. Y en segunda, por el tegmentum, que corresponde a la zona ventral. Este contiene tres núcleos: la sustancia gris periacueductal, que interviene en los efectos analgésicos de fármacos, y la sustancia negra y núcleo rojo, que intervienen en el sistema sensitivo motor. El mesencéfalo también contiene fibras de sustancia blanca que son conocidas como pedúnculos cerebrales, que están encargados de conectar estructuras del mesencéfalo con la corteza cerebral. Primero, el tectum, que corresponde a la zona dorsal y contiene tubérculos cuadrigéminos inferiores, que participan en funciones auditivas, y tubérculos cuadrigéminos superiores, que intervienen en funciones visuales. Y en segunda, por el tegmentum, que corresponde a la zona ventral. Este contiene tres núcleos: la sustancia gris periacueductal, que interviene en los efectos analgésicos de fármacos, y la sustancia negra y núcleo rojo, que intervienen en el sistema sensitivo motor. El mesencéfalo también contiene fibras de sustancia blanca que son conocidas como pedúnculos cerebrales, que están encargados de conectar estructuras del mesencéfalo con la corteza cerebral. Puente o protuberancia. Se ubica a nivel caudal del mesencéfalo. Contiene una masa de fibras ascendentes y descendentes que forman una protuberancia sobre la superficie ventral del tronco cerebral. Entre los tractos están los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, encargados de transmitir señales de forma bidireccional desde el cerebelo a la corteza, puente y bulbo respectivamente. Encontramos núcleos como núcleos pontinos, que son relevo de información entre la corteza cerebral y el cerebelo. El locus coeruleus, que es el principal fuente noradrenérgica del sistema nervioso central, involucrado en la inhibición descendente de la transmisión del dolor y en la respuesta atencional a estímulos biológicamente importantes. Y los núcleos parabraquiales están relacionados con la regulación del ritmo respiratorio. Compuesto por tractos de fibras nerviosas y núcleos grises, es considerado una estructura de revelo de información que recibe aferencias desde la corteza cerebral y el núcleo rojo y envía aferencias hacia el cerebelo y la médula espinal. Además, es el encargado de controlar funciones vitales como la respiración, el control cardíaco y algunos reflejos. Tálamo. Es considerado una estructura de procesamiento y relevo de información, ya que por él pasa la mayor cantidad de información sensorial que se proyecta hacia la corteza cerebral. Nos encontramos con los núcleos talámicos, donde se conocen 5 grupos principales de acuerdo a su función: núcleos sensoriales, núcleos motores, núcleos límbicos, núcleos multimodales y núcleos intralaminares. Hipotálamo. Se encuentra debajo del tálamo en las profundidades del cerebro. Es el principal centro de control del sistema autónomo. Se conecta a través de haces de sustancia blanca, es decir, las vías donde viaja la información del cerebro. Regula el sistema endocrino y también interviene en procesos emocionales y motivacionales por el sistema límbico. Desempeña un papel central en la homeostasis. Todas estas funciones se dan por la conexión entre el hipotálamo y la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis. Sistema límbico. Se divide en dos: el hipocampo, que almacena nueva información. Tenemos el hipocampo derecho, que se encarga de la información espacial, y el hipocampo izquierdo, que se encarga del material verbal. Una lesión en el hipocampo puede causar amnesia. Y por otro lado tenemos a la amígdala, que es una estructura central en las respuestas emocionales y se dice que está aplicada en el miedo incondicionado por estudios hechos en animales. Los ganglios de la base son una masa de sustancia gris ubicada en las profundidades de los hemisferios cerebrales y se encuentra formado por los núcleos putamen, globo pálido y núcleo caudado. También se los va a denominar cuerpo estriado. Al putamen junto al núcleo caudado se los denomina estriado y a la unión del putamen y globo pálido se los denomina como núcleo lenticular. Y estos van a cumplir una función de ajuste y monitoreo de la actividad motora.